Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien como siempre. Parto disculpándome por no haber enviado este video cuando les dije la semana pasada. Eh, Tuve algunos inconvenientes, algunos problemas familiares, pero ya estamos de vuelta, así que voy a hacer ambas clases juntas, la de la semana anterior que quedé de subirles ya que la clase online como que no resultó muy bien y la de esta semana van a quedar juntas en un video para que tengamos todo el contenido de publicidad y propaganda y podamos avanzar en el libro, en las actividades que tenemos planificadas. ¿Ya? Así que empecemos por este contenido que, como les conté en la clase anterior, alcanzamos de lo que alcanzamos a hablar. Ya habíamos visto un poco el año pasado, ¿cierto? Pero vamos a ver más en profundidad en este año. Ya, entonces, tanto la publicidad como la propaganda son formas de comunicación que utilizan recursos audiovisuales y se difunden a través de los medios masivos de comunicación con el fin de persuadir. Ya, entonces esto es lo que tienen un poco en común, ya el formato en el que se presentan. Pueden ser recursos audiovisuales o solo auditivos en realidad. Ya, porque pueden aparecer en la radio, pueden aparecer en carteles, afiches, en la calle, en los negocios, en las revistas, o pueden ser audiovisuales cuando se presentan en la televisión o en Facebook o en distintos medios masivos. Ya, los medios masivos son todos estos medios que sirven para comunicar masivamente las cosas, como las redes sociales y la televisión, la radio y el diario. En su momento ahora ya no se usa mucho el diario y las revistas, pero aún existe por ahí un poquito. ¿Ya? Pero a pesar de que tienen todo esto en común, de la forma en que se manifiestan o expresan, sí tienen una diferencia importante que los distingue y ese es el propósito, o sea, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su intención? Ya por una parte, como les explicaba también en lo que pudimos hablar en esa clase, la publicidad lo que busca es ofrecernos productos o servicios con la intención de que el receptor, quien vea o lea o escuche esta publicidad, consuma o contrate estos productos o servicios. ¿Ya? Entonces se define como una técnica comercial. Lo que busca es vendernos productos, convencernos de consumirlos o contratarlos. ¿Ya? Entonces la diferencia entre producto y servicio tiene que ver con la tangibilidad de estos. ¿Ya? O sea, los productos son cosas tangibles que podemos tocar y consumir, mientras que los servicios son intangibles, o sea, no los podemos tocar, pero de todas maneras los utilizamos y los consumimos de cierta forma. Ya aquí les puse de ejemplo Coca-Cola. Uso harto Coca-Cola en el fondo porque es una de las empresas que más publicidad ha lanzado al universo en toda la historia. ¿Ya? Lleva muchos años y está en todo el mundo. Y bueno, como ejemplo de servicio puse Netflix, ya que es algo que uno no puede tocar, no puedes tomar en tus manos. Sin embargo, lo compramos igual, lo consumimos y lo utilizamos mucho, ¿ya? La mayoría de las personas ahora tienen Netflix o algún tipo de plataforma que nos permite ver películas o series, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia principal entre producto y servicio. Pero de todas formas, ambos nos están tratando de vender algo. ¿Ya? Eso es la publicidad. Por otra parte, la propaganda también nos quiere convencer de algo, pero en este caso nos trata de promover valores, ideas, actitudes o conductas con el fin de que el receptor comparta un punto de vista o desarrolle un hábito. ¿Ya? Entonces tiene que ver con formas de ser, con actitudes que uno pueda asumir, ya no con un producto o un servicio, sino con ideas, con planteamientos, valores, etcétera. Ya aquí puse de ejemplo estos afiches que utilizaban durante la Guerra Fría en Estados Unidos. Si no lo saben, la Guerra Fría fue una guerra que se dio después de las dos guerras mundiales eh, entre Rusia, la URSS en ese tiempo, y Estados Unidos por el dominio general del mundo. Ya en esa guerra separaron a Alemania en dos, ahí está el muro de Berlín, ¿cierto? Que dividió el país en dos y lucharon en otros
países. Por eso se llama Guerra Fría, porque no hubo un enfrentamiento directo, sino que luchaban en otros países. Bueno, pero lo importante en este caso es que en estos afiches tratan de promover una idea de nacionalismo en los habitantes de su país, en este caso Estados Unidos. Ya tratan de promover la idea de nacionalismo, que apoyen a la guerra. Por un lado, las mujeres transformándose en enfermeras, que vayan a ayudar a su país. Dice, conviértete en una enfermera, tu país te necesita. ¿Ya? Entonces, como les digo, hasta los colores que utilizan son muy nacionalistas, rojo, blanco y azul, que son los mismos nuestros, pero también los de Estados Unidos. En ambos afiches se ven esos colores. Las estrellas de la bandera, ¿cierto? Y en este caso la cara de felicidad de la mujer de estar sirviendo a su país. Y en este otro, un personaje que crearon que representaba como a Estados Unidos, se llamaba como el tío Jack, si no me equivoco. Bueno, pero la cosa es que representa al nacionalismo y le dice, te quiero a ti para el ejército de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces están tratando de convencer a los hombres de que se inscriban y vayan a luchar, y a las mujeres de que se transformen en enfermeras. Entonces, si se dan cuenta, aquí no nos están vendiendo ningún producto ni servicio, sino que están tratando de convencer a los receptores, tanto hombres como mujeres, jóvenes ojalá, de que se inscriban en esta guerra. Y por otro lado, para no ver solamente el lado como maligno de las guerras y todo, también puede haber propaganda que nos trate de incitar a ideas positivas, ¿cierto? Como esta campaña para adoptar mascotas. Dice, mientras tú compras un animal, otro muere en la calle. No compres, adopta. Ya, entonces aquí nos tratan de convencer de una idea, que es que comprar animales es malo y no tiene sentido, porque hay muchos otros animalitos que son igual de buenos y amables, que están viviendo en la calle y que necesitan una familia que los acoja. ¿Ya? Entonces, ambos son propaganda porque no están vendiendo productos, sino que están convenciéndote de alguna idea. Ya. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en la publicidad, a pesar de que su función principal es vendernos productos, también puede tener detrás algún valor o estilo de vida que se asocia a los productos que quieren vender. ¿Ya? Pero aún así, su finalidad principal es vender un producto, como aquí Coca-Cola nuevamente. Y acá en Falabella quieren que compren ropa. Ya no solamente te están tratando de promover una idea feminista, por ejemplo, sino que la asocian. ¿Ya? Porque aquí Coca-Cola es como con la familia, el compartir, ¿cierto? Y aquí la ropa en Falabella con el feminismo un poco. ¿Ya? También pueden tener alguna idea o valor detrás, la publicidad, pero su intención principal es vender. Ya, también hablamos en la clase anterior que todo proceso comunicacional ya tiene estos factores que necesitan existir para que exista la comunicación. Ya tiene que haber un emisor, que es la persona que envía el mensaje, un mensaje, lo que se dice, un receptor quien recibe este mensaje, ¿cierto? Un código compartido entre emisor y receptor, que es como el idioma o el lenguaje que se utiliza, y un canal a través del cual nos comunicamos. Por ejemplo, en este momento el emisor soy yo, ¿cierto? Mi mensaje es la clase, el contenido de la clase, lo que estoy diciendo. El receptor serían ustedes, si es que ven este video. El código es español, en este caso castellano, ¿cierto? De Chile. Y el canal sería internet, en este caso, ¿ya? O el computador. En la clase anterior, por ejemplo, el canal nos falló, ¿ya? Que era internet, nos resultó bien, no pudo haber comunicación en ese sentido. O hubo mala comunicación, porque no pude transmitir mi mensaje. A pesar de que compartíamos el código, estábamos emisor y receptor ahí, y el mensaje se estaba diciendo, el canal nos falló en ese caso, ¿ya? También si habláramos distintos idiomas, ahí sería el código el que fallaría. O si yo hablo de algo que ustedes no entienden, el mensaje es el que está fallando. ¿Ya? Entonces ahí cada uno de estos factores tiene que funcionar a la perfección. En la publicidad y la propaganda también existen estos factores, ya también son importantes. El emisor es la empresa que produce
los elementos que están a la venta o los servicios que están ahí para ser contratados o quien sea que haga una campaña. Por ejemplo, en este de los perritos acá abajo eh, dice quién es los que mandan. Yo no alcanzo a leer ahí, pero ponen un afiche, ponen en el afiche quién está haciendo la campaña. ¿Ya? El emisor entonces es la persona o empresa que está haciendo la campaña, ya sea publicitaria o de propaganda. El mensaje es lo que están tratando de transmitir, tiene que ser claro, ya un afiche no puede no entenderse. A veces hacen afiches o comerciales que uno queda así como, ¿qué? ¿Qué es lo que están tratando de decir? Y no se entiende, ya, y el mensaje está mal. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto comerciales de perfume, siempre son muy extraños, como que el mensaje no se entiende, ¿ya? Entonces la idea es que sea lo más claro posible. El código también, obviamente, si va a hacer un mensaje en Chile, no tiene mucho sentido hacerlo en inglés. A pesar de que haya gente que entienda inglés, la mayoría, el público general, se va a sentir mucho más cómodo o va a entender mucho mejor si está en español, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que este código sea compartido por todos y que sea inclusivo, ¿ya? Ese concepto de inclusión ahora se está trabajando más, antes se dejaba un poco de lado, pero es importante que sea inclusivo en el sentido de que, por ejemplo, ahora en nuestro país hay mucha gente haitiana. Por lo tanto, sería bastante bueno poner quizá un subtítulo en creol, ¿ya? O como en la televisión a veces ponen a la persona que hace lengua de señas, eso es hacer inclusivo en el lenguaje, ¿ya? Porque hay gente que de verdad no pueden entender si no aparece esa persona traduciendo en el fondo lo que están hablando en español. Y aún hoy es solo a veces que ponen a esa persona, ¿ya? Lo que es súper excluyente para la gente que tiene otro tipo de lenguas, otro tipo de lenguaje, ¿ya? Entonces es importante que el código sea masivo e inclusivo. También los canales, cada vez las empresas tienen que preocuparse mucho más de ocupar los canales que la mayoría de la gente usa. Por ejemplo, si una empresa solamente muestra su campaña en el diario, es poco probable de que sea muy popular su campaña, ¿ya? Porque ahora la mayoría de la gente se entera de sus noticias y de los productos a través de la televisión o de las redes sociales. Es poco probable que uno pueda llegar a comunicarse o hacerse famoso a través de revistas y diarios, por ejemplo. A pesar de que depende del público. Y ahí es donde el receptor es lo importante. ¿Ya? Hay que ser muy inteligente al momento de hacer una campaña, tanto publicitaria como de propaganda, porque es importante pensar en quién es el público que está atendiendo este mensaje. A quién le estoy hablando, a quién me interesa que consuma mi producto o a quién quiero convencer de una idea. ¿Ya? Hay que pensar bien y de acuerdo a ese receptor crear la campaña. Ya si es que va a ser muy colorida, en mucha imagen o un poco más seria, más sobria, depende de quiénes son las personas que van a o que yo quiero que consuman mi producto, contraten mi servicio o convencer de alguna idea. ¿Ya? Entonces por eso es muy importante preocuparse de este proceso de comunicación. Todas las partes tienen que funcionar a la perfección. ¿Ya? Bueno, para lograr estos propósitos, entonces, como les decía, la publicidad y la propaganda usan recursos, verbales y no verbales. Los recursos verbales tienen que ver con el lenguaje, ¿ya? El eslogan es uno de esos recursos verbales que es esta frase corta que muchas veces los productos tienen y que se repite reiteradamente para que te quede muy grabada en la cabeza y que tú lo asocies inmediatamente a este producto. Generalmente tratan de dar alguna característica importante del producto y tiene que ser bastante llamativa. Por ejemplo, Red Bull te da alas, debe ser uno de los más conocidos que existe, ¿ya? Y no está hablando de que te da energía o que te levanta, por eso te da alas, ¿cierto? Red Bull, Red Bull te da alas, entonces es muy, muy conocido. Y otro recurso verbal que pueden tener un afiche es texto informativo, ¿ya? O sea, un texto corto, aquí es un poco largo en este ejemplo que puse, pero puede ser un poco más breve, pero que te entregue información sobre el producto o sobre la idea que te quieren convencer, ¿ya? Entonces, este texto generalmente ahora cada vez se usa menos, se usa mucho más imagen que texto, pero a veces es importante como para convencerte de algo, por ejemplo,
Una misma pasta de dientes puede decir 9 de 10 dentistas la recomiendan. Ya es un poco informativo y trata de ayudarte a convencer a las personas de consumir un producto. Y los recursos no verbales son el logotipo, la imagen y el sonido. ¿Ya? Logotipo es como signo que representa a una empresa o a un producto y que ojalá se repita tanto que ya te quede en la cabeza. Por ejemplo, Coca-Cola, ya con ver la letra nomás sin necesidad de leer uno sabe que se trata de Coca-Cola, no es necesario leerlo. Ya reconoce el rojo y la forma de la letra y está en todos lados, entonces ese logotipo ya está más que claro. En el Banco de Chile, por ejemplo, con solo poner la B, esa B muy recargada que tiene el Banco de Chile, uno ya sabe que es el Banco de Chile, no es necesario leer todo el nombre. Bueno, obviamente el uso de imágenes, ¿ya? Que como les decía, cada vez es más llamativo, utiliza más espacio, ya no hay mucho texto informativo, sino que más bien mucho uso de imagen. Y finalmente sonido en caso de que sea un comercial en la tele o en la radio. Ya hay productos que uno incluso asocia a una música, a una pequeña música que ponen siempre en el comercial. ¿Ya? Bueno, yo les puse estos ejemplos de propaganda que hubo para el plebiscito que se votó este domingo, ¿ya? Donde vemos que hay texto informativo, pero es muy importante los colores y el tamaño de la letra, que sea llamativo, que sean colores brillantes, ¿cierto? Y en este caso, como te están tratando de convencer de una idea, es mucho más probable que haya información detrás. Por ejemplo, en estas campañas del rechazo, dice queremos cambios, pero los queremos ahora, ya porque se supone que si votaban la constitución nueva, que es lo que se votó al final, se va a demorar un tiempo en producirse. Ya se demora bastante porque hay que elegir a las personas que van a escribir la constitución, después ellos se tienen que reunir mucho, escribirla, entonces es un proceso bastante lento, pero positivo a la larga. ¿Ya? Entonces aquí ponen por qué ellos quieren los cambios ahora y creen que es muy largo esperar. ¿Ya? O aquí otra idea es que por qué quiero avanzar sin comenzar desde cero. Entonces apelan a la idea de que la nueva constitución lo que va a hacer es borrar todo lo que ya hay y es muy lento. Ya seguimos como con la misma idea. Y estas son las campañas del apruebo, ¿ya? Que siempre tiene una estética un poco como Ramona Parra, que lo vamos a ver más adelante. Usaron menos información en este caso y más como imagen llamativa, entretenida, colores, etc. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver los estereotipos, que también el año pasado vimos un poco, sobre todo los estereotipos de género. Este año vamos a repasar un poco otros tipos de estereotipos que existen. También los de género, obvio, pero también otros tipos. ¿Ya? Un estereotipo, entonces, es una imagen, idea o noción inmutable, o sea que no puede cambiar, que tiene un grupo social sobre otro, al que le son atribuidos de forma generalizada conductas, cualidades, habilidades o rasgos distintivos. En este sentido, los estereotipos son un conjunto de ideas y creencias preestablecidas que se aplican de manera general e indiferenciada a un grupo social con base en su diferencia, esto es, nacionalidad, etnia, clase socioeconómica, edad, sexo, orientación sexual, profesión, oficio u otros. ¿Ya? Entonces, quizás suena un poco enredado, pero un estereotipo es una imagen simplificada que se pone de un grupo de personas creyendo que son todos iguales y no hay diferencia entre ellos, solo por pertenecer al mismo grupo. Ya sea un grupo socioeconómico, o a una raza, o a un sexo, un género, una orientación sexual, ¿ya? Como creer que todas las personas gays son de cierta forma, cuando obviamente hay muchas diferencias entre las personas, ¿ya? A uno no lo define el grupo al que pertenece. Pero los estereotipos crean estas imágenes como caricaturizadas, simples, ¿ya? Se borran las diferencias y se queda como una imagen general de un grupo de personas. ¿Ya? ¿Por qué usan la propaganda y la publicidad estereotipos? Principalmente porque ellos quieren llegar a muchas personas, ¿ya? Entonces los estereotipos en sí mismos no son negativos,
sino que es una idea simplificada. Entonces, para que mucha gente se sienta identificada con este producto, trato de hacer una persona como homogénea y simple, ¿ya? Que puede identificar a muchas personas. Sin embargo, el uso de estereotipos es muy peligroso, ya que puede ser dañino, puede generar prejuicios y discriminaciones hacia ciertos grupos sociales, porque a veces uno se crea una idea preestablecida de cómo es una persona solo a partir del grupo al que pertenece, ¿ya? Creer que los gays son todos afeminados, por ejemplo, o no sé, que los mapuches queman camiones, eso como lo que hacen las noticias, ¿cierto? Eh, etcétera, que las mujeres solo son súper superficiales y se preocupan de solo lo físico, o que los hombres todos son deportistas, etcétera. Esas son ideas como muy simplificadas y que reducen a las personas a una idea muy básica. Entonces eso puede ser muy peligroso si uno se queda con esas ideas metidas en la cabeza y no aprende a identificar que cada persona es un individuo, que cada persona tiene su propia realidad, su propia forma de ser, etcétera. Entonces por eso puede ser muy peligroso. De todas maneras, la, la publicidad y la propaganda están tratando de cambiar estas cosas, aunque han avanzado bastante lento. Ya, los tipos de estereotipos que vamos a ver en esta unidad son 4. Aparecían 3 en el libro, pero yo agregué el racial. Bueno, primero el estereotipo de género o sexista que vimos el año pasado, que tiene que ver con la representación de hombres y mujeres a partir de los roles sociales que se le han asignado a cada género. ¿Ya? ¿Qué son los roles de género? Son como las expectativas que se tienen de una persona solo por ser hombre o mujer, ya lo masculino y lo femenino. Entonces se ha clasificado ciertas cosas hacia lo femenino y ciertas cosas hacia lo masculino y se espera que uno sea de esa forma y que cumpla ciertos roles. Ya la mujer un rol siempre más pasivo, más de la casa, más sumiso, ¿cierto? Más sentimental, etcétera, mientras que los hombres tienen un rol más serio, trabajador, fuerte, exitoso, etcétera. Siempre ha sido la imagen que se ha ido dando en la publicidad, en la propaganda, en las películas, en todos lados. ¿Se ha ido tratando de romper? Sí, definitivamente. Ya, de hecho, en los últimos años creo que hemos avanzado bastante. Sin embargo, queda mucho camino que recorrer aún. ¿Ya? Son peligrosos estos estereotipos, tanto para hombres como para mujeres, porque te encierran en casillas, ¿ya? Te hacen pensar que debe ser de cierta forma cuando obviamente uno es un individuo y puede ir cambiando su forma de ser a partir de tus gustos, de lo que a ti te interesa. El estereotipo social tiene que ver con la representación en publicidad y propaganda de las distintas clases sociales o niveles socioeconómicos. ¿Ya? También se le asignan ciertas características y actitudes a distintos grupos. Generalmente se asocia valores positivos como el éxito, eh, la buena fortuna, la bondad, casi con las clases sociales altas, mientras que a las clases sociales bajas se le asignan o valores negativos como que pueden ser ladrones o cosas así, o que tienen que vivir del esfuerzo. Ya muestran a gente muy esforzada, que es feliz porque eh, trabajó mucho y logró comprarse una tele o lo que sea. Lo que igual genera ciertas injusticias sociales, ya que uno cree que la persona pobre tiene que esforzarse mucho cuando es injusto. Ya es injusto que una persona tenga que esforzarse muchísimo más que otra para lograr obtener un cuarto de lo que tiene la persona con plata. Ya entonces también estos estereotipos pueden provocar ciertos peligros en la vida, si uno se los cree mucho. También está el estereotipo etario, que tiene que ver con la edad. ¿Ya? También se atribuyen ciertas características a personas a partir de la edad que tienen. Generalmente los más jóvenes tienen que ser de cierta forma, muy energéticos, muy felices, rebeldes, etc. Y si uno no cabe en eso, si uno no es parecido a esos jóvenes que presentan, obviamente te genera ciertos roces contigo mismo y con lo que tú crees que debes ser. ¿Ya? Y a las personas mayores también tienen que ser amables, los abuelitos tiernos, ¿cierto? Como que en el fondo encierran a las personas en ciertas categorías y generalizan demasiado. Y finalmente el estereotipo racial, que tiene que ver obviamente con la raza o etnia a la que pertenece una persona,
Hoy en día en Chile es muy importante reconocer estos estereotipos y no seguirlos, no continuarlos, ya que cada vez hay más diversidad racial en nuestro país y hay que tratar de encontrar lo mejor posible en eso, disfrutar la multiculturalidad, compartir con otras personas, etcétera. Hoy en día casi todos los países son multiculturales. Ya hay mucho viaje, mucho irse a vivir a otros lados. Entonces es muy importante que aprendamos a salir de estos estereotipos y aprender a conocer a las personas como son. Ya, eso. Entonces, como trabajo va a quedar buscar al menos 2 ejemplos de cada uno de los estereotipos que vimos recién. Ya puede ser tanto en publicidad como en propaganda y intentar que sean variados, en el sentido de que no sean 2 estereotipos de mujer sexualizada, sino que tratar de buscar ahí un poco de diferencia, la mujer como ama de casa o el hombre exitoso, ya que son los dos de género, por ejemplo. Lo voy a explicar mejor en la clase de mañana, así que ahí nos ponemos de acuerdo. Que estén súper bien, chiquillos. Un abrazo. Nos vemos.